Hola compañeros, en este video se va a exponer los principios en el manejo de entrada y salida. Comenzando, ¿qué son estos principios de entrada y salida? Son formas en las que se controla a los dispositivos de entrada y salida, valga la redundancia. Y son funciones que controlan estos dispositivos para enviar y recibir información, detectar interrupciones, manejo de errores, etcétera. Para entender qué es un dispositivo de entrada y salida, son todos aquellos que se conectan al bus de un computador. Y los dispositivos de entrada y salida se dividen en dos partes. Dispositivos por bloques, que son el tipo de dispositivos que almacenan información en bloques, o sea, en sectores definidos. Los bloques son de tamaño fijo, como un ejemplo, como 500 bytes. Y a esos bloques se les asigna una dirección, esto para poder ser localizados. Estos bloques son leídos o escritos, dependiendo del caso, uno a uno. En comparación, existen los dispositivos por caracteres, que se les considera a los tipos de dispositivos que no leen o escriben bloques de bytes. En vez de eso aceptan una corriente de caracteres, como un flujo de bits que no está segmentado. Por lo tal, no es direccionable, no contempla ninguna estructura de bloques y no tiene operaciones de búsqueda. Un ejemplo muy claro es el ratón, como un dispositivo por caracteres. Y un ejemplo de dispositivo por bloques son como un disco. Después, estos dispositivos tienen controladores. Y estos controladores se componen de dos partes, que es el componente mecánico, que es el dispositivo en sí mismo, y el componente electrónico. Es una tarjeta de circuitos en la que usualmente interactúa el sistema operativo. A esto también lo conocemos como adaptador. Los controladores y el CPU se comunican mediante un bus único de direcciones de datos. Esto es como una carretera que conecta a todos los periféricos con el CPU. Las funciones de un controlador son las siguientes: convertir el flujo de bits en un bloque de bytes mediante un buffer dentro del contador, comunicarse con el CPU, o sea, comunicar los bytes con el CPU para que sean procesados, asignar direcciones de entrada y salida para el tipo de dispositivos por bloques, por ejemplo, y control de flujo de lectura y lectura de registros del bus mediante la utilización de interrupciones, o sea, advertencias. Esto es asignarles un tiempo a cada dispositivo de atención. El acceso de directo a memoria DMI es una forma que permite acceder a la memoria principal para leer o escribir sin pedirle permiso al CPU. Es decir, no someten a interrupciones al CPU y se puede con ello trabajar a diferentes velocidades con el ordenador. O sea, no cargan de trabajo más al CPU. Esto se da mediante la siguiente manera. El CPU asigna direcciones del disco en bloque, que es como un identificador del, del sector del bloque de bits a manejar. Aquí yo lo puse como un ejemplo como 112A. Después, las direcciones de la memoria en donde se debe colocar el bloque. Se asigna una dirección en memoria donde se debe colocar el bloque. Y aquí a lo mejor el sistema lo asigna al espacio 101, que lo puse como ejemplo. Que imaginemos que esta es la memoria real. Y es donde va a ser acomodado el bloque de bits. Y por último, se debe indicar cuántos bits se van a transferir. Esto ayuda a evitar desbordamientos, a mantener íntegro el sistema y evitar vulnerabilidades. Continuamos. Principios en el software de entrada y salida. Estos principios son los que están enumerados, pero antes tenemos que saber cuál es el objetivo de estos principios. Y es escribir programas sin tener que modificarlos para cada dispositivo, o sea, para cada periférico. Con esto queremos dar a entender que queremos crear una
plataforma para que todos los dispositivos de entrada y salida puedan leer o escribir datos. Los principios en el software de entrada y salida, el primero es el manejador de interrupciones. Y es una subrutina que permite atender necesidades específicas del hardware o software. Quiere decir que cuando el hardware necesita algo del CPU, debe hacérselo saber. Y el ISR es el que gestiona estas llamadas para indicarle qué peticiones se debe atender y cuándo. Es como un algoritmo que va asignando tiempos a cada dispositivo para que sea atendido por el CPU. Es lo que es el manejador de interrupciones. Porque los dispositivos de entrada y salida van haciendo advertencias y estas son las interrupciones. Después, el controlador de dispositivos en software. Estos básicamente son programas que permiten a un dispositivo que puedan interactuar con el sistema operativo. Se dividen en controladores de dispositivos en hardware y controladores de dispositivos en software. Los controladores de dispositivos sirven como una interfaz entre el dispositivo de entrada y salida y el software. Muchos sabemos que si no está instalado un controlador, pues el dispositivo no puede ser reconocido por el sistema operativo. Continuamos, el software independiente del dispositivo. Estos realizan funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos y presentan una interfaz uniforme al software del nivel usuario. O sea, el nivel usuario no se inmuta. Es un software que controla los dispositivos de entrada y salida. Las funciones que se manejan, algunas son asignar nombres al dispositivo y asociarlos a un driver adecuado, como las memorias flash. Establecer mecanismos de protección en el acceso a los dispositivos, o sea, saber cuáles van a acceder a ellas. Y asignación y liberación de dispositivos de entrada y salida. Por último, el software para usuarios, que es una porción minúscula del software de entrada y salida que está fuera del sistema operativo y que consiste en un conjunto de librerías que se enlazan a los programas del usuario, como las llamadas al sistema. Y el último principio, por último, están el reloj, que es una parte fundamental en el manejo de entrada y salida de los dispositivos, porque controla los tiempos compartidos del sistema operativo, ya que sincroniza procesos, asigna turnos, calendariza los trabajos, etc. Este reloj se compone de dos partes, que es el hardware, que en sí es la parte física. Aquí hay dos tipos, como los relojes que aceptan potencias entre 110 y a 200 volts, que causan interrupciones a cada ciclo de voltaje, y los relojes programables. En sí, el hardware lo que hace es generar interrupciones a intervalos conocidos. Por otra parte, el software controla las tareas o procesos que tienen que ver con el conocimiento del tiempo o intervalos del sistema operativo, como mantener la hora actual, controlar el tiempo de ejecución de cada proceso, gestionar el uso del CPU contabilizando los procesos y manejando las llamadas al sistema. Otra actividad que hace es proveer de temporalizadores de vigilancia al sistema. El reloj es una parte fundamental porque es el que nos indica los tiempos de gestión para los dispositivos de entrada y salida y cuál va a ser procesado y qué va a atender el CPU, etc. Bueno, estos son los principios en el manejo de entrada y salida. Y estas son las referencias en las que me basé. Espero y les haya gustado.